Si tienen alguna pregunta, algo quizás que me esté equivocando, me dicen así, podemos conversarlo entre todos, ¿no? Vamos a empezar con este tema, ¿no? Que viene a ser bacilos gram negativos no fermentadores. Uno de los no fermentadores, pues el más característico viene a ser la pseudomonas aeruginosa. Aquí la doctora bien lo emplea bastante bonito, ¿no? De la familia Pseudomonadaceae, género Pseudomonas, ¿no? Y ahí te dice por qué Pseudomonas, pseudo falso y monas una unidad. Eh, y ahí dice especie aeruginosa, es relevante, ¿no? ¿Por qué es relevante saber esta Pseudomonas aeruginosa? Específicamente esta especie. Porque, uno, porque es la que más nos interesa, es la más importante, y ¿por qué es importante? Porque te va a producir varias infecciones intrahospitalarias. Esta es una que te produce también varias infecciones intrahospitalarias, eh, como extrahospitalarias también. Te van a producir de los dos tipos en todo caso. Eh, Te van a producir diferentes tipos de infecciones que lo vamos a ver más adelante. Aquí te dice la doctora bastante bonito su cuadro, que puede aparecer en el suelo, puede aparecer en el agua y puede aparecer en las plantas, ¿no? Ahí está ambiente, tanto puede ser, como les dije, intrahospitalarias, en el ámbito hospitalario, donde puede aparecer en los sumideros, en las duchas, en los respiradores, en los desinfectantes, en jabones, detergentes, frazadas, y aquí pues dice en la parte doméstica, porque es una bacteria, sobre todo que te ataca ante pacientes inmunodeprimidos, pero también te puede atacar eh, en diferentes casos clínicos en que los pacientes sean susceptibles a infecciones. ¿Cuál es la parte más común donde ataca en ámbitos hospitalarios? Pues en los respiradores, en los ventiladores mecánicos, tanto mecánicos como mecánicos normales, como ya automáticos los que existen hoy en día, ¿no? En sol lente de contacto también. ¿Y esto por qué? Porque puede ser que llegue a estar contaminado este lente de contacto y cada uno va a presentar esto, ciertas infecciones. Más adelante seguro que lo tiene y si no la vamos a decir. Por ejemplo, en los respiradores, pues ¿qué va a causar? Va a causar una neumonía. Si es que llega a aparecer un caso clínico, quién sabe, ¿no? Por lentes de contacto puede aparecer lo que viene a ser queratitis, que es una de las infecciones también más importantes que esta produce, la queratitis. Queratitis. Y hay otra que le subsigue a esta, solo que esta es la más importante, o sea, esta es la más clara entre lentes de contacto y queratitis. Hay otras que vienen a ser la corioretinitis también, la corioretinitis. Y después tenemos otros, ¿no? Que deben ser frazadas, desinfectantes, jabones y demás. Por ejemplo, también tenemos esto en la parte doméstica. Si bien dice bañeras e hidromasaje, aquí yo pudiera en la de hidromasaje añadirle otro factor, porque también te da una infección muy importante de esta, cual seguro la han escuchado, que viene a ser la otitis del nadador, que es a nivel del oído medio, de otitis del nadador, la otitis del nadador, exacto. Son ciertas infecciones, esto importante saber los ambientes en los que usted puede encontrar, porque puede encontrarlo en el suelo, puede encontrarlo en el agua y puede encontrarlo en las plantas. Eso es algo interesante e importante que usted tiene que saber. La transmisión, ¿no? Cómo viene a transmitirse. Siempre es importante saber la transmisión de cada bacteria, si es por aerosoles, directa, indirecta, a través de alimentos contaminados y demás. En este caso, por ejemplo, puede ser a través de alimentos y aguas contaminados, sí. Esto, por ejemplo, es una vía indirecta. Dispositivos médicos, aquí está algo característico, la sonda Foley, ¿no? Soluciones medicamentosas contaminadas, heridas penetrantes e interpersonal, que puede ser esta la más directa. Como yo les dije, la parte intrahospitalaria, ¿no? Más característica por dispositivos médicos, como ser la sonda Foley, aquí te da un ejemplo, pero también pueden ser otras como los ventiladores, como los ventiladores. Soluciones medicamentosas contaminadas también, ¿no? Esto, pero es más indirecta. Y heridas penetrantes, esto también es algo importante. ¿Por qué? Porque cuando usted mayormente esto, ¿en qué paciente lo va a ver usted? Lo va a ver en pacientes que presentan quemadura, quemadura, y pues como la piel, si se puede decir así, está desprotegida, pues por ende puede colonizar ciertas bacterias, producir una celulitis y posteriormente producir una sepsis. Pero la vía de entrada, ¿cuál es? Va a ser esa herida, esa quemadura en la mayoría de los casos. Esa herida penetrante va a ser la quemadura, una quemadura, digamos. Esas son entre las más importantes. Y pues como habíamos dicho, sonda Foley
También podemos ver el caso de eh, una ITU, exactamente una ITU, una infección de tracto urinario. Son de las más características que podemos llegar a ver. Son las más, las interpersonales, pues esta no es tan común en este caso, ¿no? Las interpersonales sería a través de vías de aerosoles, o sea, usted puede estornudar, alimento, ano, mano, boca, exacto, eso, ¿no? Donde puede, de heces fecales directamente contaminadas al alimento de otra persona y así. No son muy comunes, esta es una bacteria que no es muy común en lo que vienen a ser las formas directas, más que todo son como ustedes verán, por la sonda Foley, por quemadura, por soluciones quizás medicamentosas. Son enfermedades que mayormente se darán cuenta, son a través de aparatos y mayormente intrahospitalarios. Eso es lo más interesante que tienen que saber. Ahí está. ¿Qué es una pseudomonas originaria de un patógeno oportunista? Oportunista. ¿Cuándo se le dice un patógeno oportunista? La definición de un patógeno oportunista es cuando mi hospedero o mi paciente en todo caso, esté susceptible ante enfermedades. Lo más común que siempre yo doy ejemplo a mis alumnos, pues que puede ser una persona con VIH. Persona VIH en etapa SIDA, porque ahí está. Y como dice, ¿no? Paciente inmunocomprometido es muy bien enlazado entre estos dos. Es especial entre estos pacientes. Paciente VIH-Sida, puede ser un paciente con enfermedad autoinmunitaria, puede ser un paciente con defensas bajas, con glóbulos blancos, por el piso, ¿no? Puede ser en todos esos casos. Ahora, este he visto lo que la doctora coloca bastante, bueno, en algunas bacterias coloca bastante énfasis en la patogenia, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice factores de virulencia, exotoxina A, endotoxinas, antígeno H, enzimas proteolíticas, resistencia antimicrobiana, antígenos O, alginato, cápsula y pilis, ¿no? Eh, Algo interesante acá, no sé si estará más adelante, ¿no? Y quizás se lo haya explicado, más yo lo resalto bastante importante, es que nosotros cuando encontramos alguna muestra, sobre todo en las quemaduras, por ejemplo, tiene estos ciertos pigmentos. Y en el caso de los pigmentos en la herida de la quemadura, es el pigmento de la pioverdina. Porque esto resalta, porque van a ver que en esa quemadura sale como un líquido así ceroso, viscoso, sale, y pues, como dice su nombre, es de coloración verde, verdina, por eso, pioverdina. También hay otros, no es el único, si es que les preguntan, ¿no? Hay la pioverdina, hay la piosanina, la piorubina, y entre otros, ¿no? Pero esos son los más resaltantes, pero este llegaría a ser el más resaltante, ¿no? Y hay otros que también lo definen como la piosanina también. Ahí están, ¿no? Los cuadros clínicos que les dije. Puede producirse otitis crónica, la otitis del nadador, la otitis necrotizante, sinusitis crónica, puede producir en los ojos la queratitis por uso de lentes de contacto, los aparatos respiratorios por los que vienen a ser los ventiladores, los hospitalizados en neumonía. Esto, por ejemplo, es un caso muy común de pacientes VIH en etapa terminal, pacientes con cáncer, y en todo caso, por ahora, miren, pacientes COVID, ¿no? Aparato digestivo, puede ser una enterocolitis pseudomembranosa, ¿no? Esto es, este es un cuadro, miren, bastante similar al del Clostridium difficile. El Clostridium difficile igual te da este cuadro. El aparato circulatorio y la endocarditis, ¿no? ¿Cómo se da esto? Por drogadictos trasplantados con válvulas. Aquí, ¿cuál sería ese foco infeccioso? Pues el foco infeccioso aquí viene a ser las válvulas. Porque esa trasplante de válvula, tenemos que ver que esté sépticamente esa válvula. Porque si esa válvula no está séptica, pues ¿qué va a ocasionar? Va a ocasionarme el cuadro de endocarditis. Este es un cuadro bastante importante que seguro la doctora le va a preguntar. Les puede decir, una infección cuya etiología está en el uso de lentes de contacto, paciente, puede colocarle un caso, bueno, no siempre un caso clínico, ¿no? Pero si lo lleva a un caso clínico, paciente hospitalizado con bajas defensas, y ahí siempre los añaden los doctores, les gusta añadir esto para que ustedes se den cuenta, pues le puede decir cuya etiología marca o cuyo agente infeccioso o cuyo agente causal se denota que es un bacilo gram negativo no fermentado. ¿Por qué esto es recalcable? Porque también tenemos muchas más bacterias que me causan neumonías, como ustedes habrán visto, puede colocarle un Streptococcus pneumoniae, puede colocar una Haemophilus influenzae, puede colocar varias eh, bacterias que pueden producir neumonía. Pero en este caso, obviamente, puede ser paciente inmunodeprimido, que es característico de Pseudomonas aeruginosa en neumonía.
pero mejor es colocarle lo que vendría a ser, cuya etiología es un bacilo gram negativo no fermentado. Y ahí están los cuadritos, ¿no? Los de queratitis. No sé si colocará imágenes, pero ahí están, ¿no? Queratitis, cuadros clínicos, más, ¿no? Hay muchos más. Porque esta pues te produce sepsis. Esta es una enfermedad y bacteria, ¿no? En todo caso, que me va a producir diferentes cuadros clínicos y pues que va a producir sepsis a más no morir. Invade al paciente en cuadros terminales. Exactamente, esa es la palabra. Los invade en cuadros terminales. Ahora aquí tenemos ciertas en el sistema urinario, como ser infecciones en pacientes con sonda Foley, trasplante, diálisis. Y como verán, ¿cuál es lo común de todo esto con lo que habíamos visto hace rato? Es que todos son máquinas. La sonda es, bueno, es un instrumento. El trasplante ya es, bueno, es un procedimiento, ¿no? Y la diálisis que viene a hacer con el aparato de diálisis, ¿no? Todo esto tiene que ser bien aséptico. Eso es lo importante en la parte de la profilaxis siempre, digamos, que tiene que tener asépticamente todos estos aparatos. El sistema nervioso me va a causar meningitis, abscesos cerebrales, artritis, osteomielitis en el sistema articular, adictos a la heroína, ¿no? Todo esto ya más vía intravenosa que se puede diseminar la enfermedad. En la piel, lo más importante, como le dije, aquí si bien son los quemados, pero ¿quién es mi agente etiológico? Pues la herida, esta herida que puede ser una quemadura, ¿cuál va a ser la ventana a que me dé esta infección? Abscesos también, más no es muy común. Más común se denota en pacientes con quemadura. Ustedes lo van a ver mucho en personas con quemadura. Y pues sepsis, ¿no? Lo que más nos alarma de estos casos, que a partir de cualquier foco, como hemos visto, que puede ser un foco nervioso, un foco urinario, un foco articular, un foco de piel, pues te puede provocar shock. Exactamente aquí dice shock endotóxico, ¿no? Porque son toxinas, esto no sé si les dije, o quizás la haya dicho la doctora, pues esa toxina es muy relacionada a qué pigmento. Si bien la pioverdina te da esa coloración en las quemaduras sobre todo. Hay otro pigmento que vendría a ser la piocianina. Eso es algo interesante, la piocianina. Piocianina. Esto es algo más patológico, ¿no? Que te da ciertas citocinas proinflamatorias, como ser la interleucina 8, que esta ya te va a producir estos cuadros que se agravan, ¿no? Y pues, si bien esto se llama shock endotóxico, también se puede llamar, ¿qué? Se puede llamar shock séptico. Shock séptico, ¿no? ¿Por qué? Porque la etiología, ¿por qué es séptico, no? Porque la etiología viene a ser de una sepsis. Sepsis siempre es relacionado a bacterias, ¿no? A cualquier microorganismo, pero mayormente la sepsis pues llegan a ser de foco bacteriano, porque ustedes por patología y fisiología saben que hay shock cardiogénico, shock constructivo, shock hipovolémico. Pero a mí lo único que me interesa acá, ¿cuál es, chico? Es el shock séptico. El shock séptico. Y pues ya, aquí te dice shock endotóxico, lo especifica, ¿no? Shock endotóxico. ¿Por qué? Porque hay un pigmento que me va a producir una citocina y pues este me va a agravar el cuadro. Esta es una citocina proinflamatoria y pues ya la fisiopatología es bastante larga. Y después tenemos la fibrosis quística infantil. Esto, por ejemplo, ¿cómo puede meterles en un cuadro? Les puede decir cuál es el cuadro en neonato, en niño, que se produce gracias a la pseudomonas aeruginosa. Y pues ahí está, ¿no? Fibrosis quística infantil. Esto mayormente se da en el árbol respiratorio. ¿A qué me refiero? En los bronquios, pulmones y demás que se pueden dar en estos casos. Ahí están los quemados, ¿no? Diagnóstico de laboratorio, pues ¿cuál viene a ser? Una toma de muestra, un producto patológico. Esto va a depender mucho, ¿no? Siempre va a depender de cuál es mi infección. Por ejemplo, si una infección urinaria, pues va a ser un urocultivo, ¿no? Si es a nivel gástrico, pues tiene que ser a nivel gastroentérico, ¿no? Un coprocultivo. Pero, y ahí está, ¿no? Pus azul verdoso, gracias a la piusanina, ¿no? Pus, esputo, por ejemplo, pus en forma de abscesos, esputo si es una neumonía, orina si es una infección de tracto urinario, sangre y líquido cefalorraquídeo si es meningitis. Pero aquí lo más importante y quisiera resaltar en esto, que siempre se va a pedir una muestra de sangre. ¿Por qué? Porque vamos a ver si el cuadro ya es séptico, si ya se está diseminando esta pseudomonas aeruginosa. En el examen directo, ¿qué me van a salir? Bacilos gram negativos, la formita, ¿no? Los bacilos muy bonitos. No es exigente en colonia,
y aparte produce un olor dulce y aromático y produce pigmento. Perdón. ¿Cuál es el tratamiento? Esto es bastante importante en todos, ¿no? En todos los que vienen a hacer las bacterias, en cualquier bacteria, lo importante es saber el tratamiento. Bacterias resistentes, si nosotros sospechamos de esta bacteria, que la Pseudomonas también es una bacteria bastante resistente, mayormente a esta se le da un efecto sinérgico. ¿A qué se refiere sinérgico? Me voy a referir a que le voy a dar más de un antibiótico, como dice acá. Dos antibióticos puedo darle mayormente. Mayormente es una aminoglucosis más un betalactámico, ¿no? Así desarrolla la resistencia a la ceftazidima, al cefepime, a la piperacilina, al imipenem, al colistina y al aminoglucósido, ¿no? Esta es una bacteria a cual uno le debe dar un tratamiento no monoterápico, de monoterapia, perdón. Monoterapia me voy a referir pues que solo es un medicamento, ¿no? A estos mayormente yo tengo que darle de a dos medicamentos, ya sea cualquiera, a mí por lo que me enseñaron, la sinergia siempre viene a ser entre un aminoglucósido y un betalactámico. Ahí están las medidas de prevención, ¿no? Medidas de aislamiento, asepsia rigurosa, esterilidad de todos los aparatos, siempre, ¿no? La política de antibiótico, aislamiento de susceptibles, no se recomienda vacunas ni protocolos de profilaxis. Género Acinetobacter, esto es otro género que, por ejemplo, esto con la doctora Shelley no lo avanzamos mucho, los Acinetobacter. Bueno, sí se avanza un poco, no lo profundizamos bastante, pero vamos a repasarlo. Acinetobacter, empezamos. Acinetobacter incapaz de desplazarse, Bactrum, varilla, bacilos inmóviles. Esto es importante, no sé si lo tomará bastante en cuenta la doctora, es bastante estos nombrecitos porque lo que la doctora Shelley siempre hace esto es relacionar un caso clínico para hacernos más fácil la vida, porque te dice cuyos son bacilos inmóviles, te puedo decir, o cuya bacteria tiene una forma de varilla. No sé si le darás lo mismo a la doctora, pero es bastante bueno que lo manifieste de esa manera. Aquí tenemos las especies diferentes, ¿no? Como ser las sacarolíticas, no hemolíticas, las sacarolíticas hemolíticas, las sacarolíticas no hemolíticas y demás bacterias que pueden encontrarse acá. El hábitat, pues, de estas nuevas Acinetobacter viene a ser distribuidas en la naturaleza. También estas son importantes. Mayormente estas las diferenciamos en la Acinetobacter spp, ¿no? Porque vienen a ser de ámbito hospitalario y en la naturaleza. Esto para hacer un diagnóstico diferencial sobre todo. Estas son saprófitas se las denominan. Son saprófitas naturales y hospitalarias. ¿A qué me voy a referir saprófitas? Que si bien yo no las molesto, pueden vivir de mí sin provocarme daño. Estas mayormente son microflora de la bucofaringe. Exacto. Esto, pues ahí está, ¿no? La epidemiología, la colonización de pacientes y también se va a encontrar en ciertos dispositivos médicos. Por ejemplo, aquí que se puede encontrar en catéteres, en sondas urinarias. Pero solo hay una infección que causa importante acá, ahorita la vamos a ver. Por eso se caracteriza como patógeno oportunista. ¿Por qué? Porque todas las bacterias que producen, mayormente todas las bacterias intrahospitalarias, pues llegan a ser oportunistas, ¿no? Inmóviles, pleomórficos y factores de virulencia desconocidos. En un paciente inmunocomprometido, cuadros clínicos, aquí te dice algunos cuadros clínicos. ¿Cuál es el más resaltante acá? ¿Quién es? Es la neumonía. Porque en ciertos libros, pues, bueno, la autora ya les habrá explicado más, esta no es una bacteria que mucho yo la haya estudiado. Directamente te dice que produce infecciones respiratorias, infecciones urinarias y sepsis, ¿no? Y también ciertas infecciones en las heridas. Pero uno de los cuadros que más te caracteriza esta viene a ser la neumonía, una neumonía. Y ya esto es un dato extra, no lo tomen mucha importancia, pero yo lo había leído, que esto mayormente, ¿por qué la neumonía? Porque esto lo causa en personal militar, en un personal militar. Ok, sigamos. Ahí están los cuadros clínicos, ¿no? Se produce una bacteriemia que hace, significa que la bacteria está en la sangre, una neumonía, otras infecciones respiratorias, pero prevalece la neumonía, infecciones urinarias, como les había mencionado, infecciones quirúrgicas que son las heridas, esta no me la sabía mucho, pero bueno, meningitis postquirúrgica, meningitis, no meningitis, e infecciones en tejidos blandos, infecciones de vías urinarias, infecciones respiratorias, aquí está.
Toma de muestra, producto patológico, no lo mismo. Pus, esputo, esto va a depender mucho de, del lugar donde se haya, por ejemplo, lo mismo, ¿no? Si es un absceso, una herida, pues un pus, digamos. Si es neumonía, es puto. Si es infección de tracto urinario, orina. Si sospechamos de sepsis, pues sangre. Si sospechamos de meningitis, líquido cefalorraquídeo, bacilo gram negativo en el examen directo, y en el cultivo, pues no es exigente, ¿no? Tratamiento, se recomienda más, de nuevo aquí es la sinergia, pero aquí, si se dan cuenta, esta bacteria tiene una resistencia mucho más grande que la Pseudomonas aeruginosa, como ser ceftazidima, meropenem, gentamicina, micacina, mipenem, ciprofloxacina y ciertas antibióticos. Van a disculpar, era mi alarma. No hay protocolos ni nada. Ahora, el último dato acá, quizás le haya explicado, pero no haya estado en su diapositiva acá. ¿Cuál viene a ser un dato interesante? Bueno, no un dato interesante, esto es más para saber, ¿no? Hay estas Acinetobacter, creo que no lo vi en ningún rato en el cuadro, quizás no me lo haya pasado, las Acinetobacter. Eh, Son patógenos oportunistas, son aerobios estrictos y en algunos libros no la definen tanto como bacilo, sino que como cocobacilo. Pero aquí la doctora lo definió como bacilo gram negativo. Así que usted tiene que quedarse con esa definición. Pero lo único interesante aquí, quizás porque he visto que la doctora más le da énfasis a esa parte igual, que algunos son oxidadores de glucosa. A eso lo hay que lograr, oxidador de glucosa. O por si un caso, si lo pregunta del libro, ¿no? Oxidador de glucosa. Y hay otros que no son oxidadores de glucosa. No son oxidadores de glucosa. Algunos oxidadores y otros no oxidadores. Estos oxidadores de glucosa, pues, ¿para qué se hacen estas pruebas? Estas pruebas se realizan para diferenciar las diferentes especies. Diferenciar. En el caso, por ejemplo, de los oxidadores de glucosa está la Acinetobacter baumani. Esa es la especie exacta de esta, la baumani. Baumani, así se escribe, baumani. Y pues en el caso de la no oxidador de glucosa, está la A. Iwofli, esa es otra, Iwofli. Son extraños, ¿sí? Pero por si un caso, ¿no? Si se les pregunta, quizás, quién sabe, ¿no? Ahora, ¿cómo yo resumo todo esto? ¿Y qué es lo más importante que resalto yo en Pseudomonas aeruginosa y en Acinetobacter? Acinetobacter no hay mucho de qué preguntar, pero la Pseudomonas aeruginosa voy a resaltar mucho en los cuadros clínicos, en todos los cuadros clínicos que me corresponde y en qué paciente. Eso es lo más importante que ustedes tienen que saber de la Pseudomonas aeruginosa y el tratamiento que es sinérgico, pero es sinérgico, ¿no? Y pues no hay mucho que decir en la parte de diagnóstico. En el diagnóstico lo único que podemos resaltar es el cultivo que es dulce y aromático. Es algo característico de lo que viene a ser la Pseudomonas. Vamos a ir al otro tema. Este, muy bien. Viene a ser el tema de Haemophilus influenza o Haemophilus influenzae, ¿no? Esta Haemophilus influenza, Haemophilus influenzae, y también tenemos a las brucelas. Esta brucela yo la había lanzado más antes. El Haemophilus influenzae, a ver, ¿cómo podemos relacionarlo? ¿Qué podemos resaltar de esto? Pues lo que más importante resaltar de esto viene a ser, primeramente todos los tipos, ¿no? Porque aquí hay, por ejemplo, esta es un productor de chancro, a ver si es de chancro blando, si es blando, el chancroide. Hay el Haemophilus influenzae y hay el Haemophilus parainfluenzae, también otra especie, ¿no? Y este Haemophilus influenzae que nace el biogrupo de Aegyptius también. Los otros especies del parainfluenzae, el parahemolíticus, el Haemophilus, el Haemolyticus, el Segni y el Paragrophilus, ¿no? Haemos sangre y filos amante de la sangre, como dice la doctora. Ahora voy a traer creo, disculpe. Ahora sí, ya lo conozco. Tenemos, ¿no? Aquí diferentes. Por eso, y hay algo interesante, pues, ¿dónde se va a llevar el cultivo? Esto es algo que hay que decirlo. En el agar sangre, porque son perfectos amantes de la sangre. Eso es algo interesante, ¿no? Si son amantes de la sangre, pues
se va a llevar en qué cultivo, en el agar sangre. Muy bien, hay que saberlo eso. De lo más importante que estudiamos, pero obviamente en la diapositiva seguro va a haber mucha más información, es el Haemophilus influenzae, el Haemophilus ducreyi y lo que viene a ser el Parainfluenzae y un poquito de la Aegyptus, ¿no? El otro no lo tocamos mucho, el Aegyptus. Aquí para hacerlos un resumen de todo lo que yo siempre me acuerdo de esto, es que, por ejemplo, el Haemophilus influenzae es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque va a tener 6 antígenos, el A, el B, el C, el D, el E y el F. Seguro más adelante lo dice. Si no, vamos a repetirlo, tranquilo. Pero me produce muchas más infecciones. Más adelante seguro lo dice, pero me produce otitis, me produce epiglotitis, me produce neumonía, me produce bronquitis, celulitis, meningitis y como toda bacteria me puede llevar a sepsis. El Haemophilus ducreyi, ¿por qué es importante? ¿Por qué lo resaltamos bastante? Porque este Haemophilus ducreyi, siempre acuérdense de esto, chicos. Miren, yo me acuerdo bastante de esto. Me sirve si es una mnemotecnia, así decirlo. Yo digo que ducreyi empieza con D. Entonces el otro va a ser B. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de chancro. Esa es la infección más importante de esta. Porque esta me produce el chancro, pero hay chancro duro y hay chancro blando. En el caso del Haemophilus ducreyi me va a producir el blando. El blando. D, B. ¿Vieron? Es al revés, solo hay que darle la vuelta. Y lo mismo funciona en el otro. Porque el otro, ¿cuál es el que produce el chancro duro? Es el famoso treponema pallidum o pallidum, ¿no? Pallidum, ahí está. Treponema pallidum. Y pues ahí yo digo, si aquí dije DB, aquí va a ser D. Porque si se dan cuenta es como que si estuviera dándole la vuelta a la P. Es una P al revés. Y pues, ¿para qué me interesa saber qué es D? Porque es chancro duro. Es una mnemotecnia que siempre a mí me sirve para recordar, porque algunas de ustedes se pueden equivocar, ¿no? Que este sea el duro, que este sea el blando y demás. Pero con que ustedes sepan este, ya el otro lo hacen por descarte, ¿no? Ducreyi D, la vuelta B, entonces produce chancro blando. Muy bien. El parainfluenzae me produce mayormente 4 infecciones, que viene a ser la infección respiratoria, una neumonía quizás, meningitis, endocarditis y sepsis. Son las 4 principales que me salen, que son muy similares a las producidas por el influenzae. A ver cuál era el otro, el Aegyptus, exacto. El Aegyptus me produce una que es predominante, que viene a ser la conjuntivitis. Es la resaltante en ese tipo de infecciones, conjuntivitis. Era una de las que resaltaba bastante. Aquí está, ¿no? ¿Dónde se ubican esto? Y esto es bastante importante, esto saben preguntarlo. Y hasta esa puede ser la pregunta, ¿en cuál es la localización de la Haemophilus influenzae? De la Haemophilus influenzae y de la hemolíticos y del parahemolítico, pues viene a ser tracto respiratorio y boca. El Aegyptus, que era el biotipo diferente, es en el ojo. Y como se darán cuenta, como es en el ojo, pues ¿qué me puede provocar? Conjuntivitis. Eso es lo que me provoca, conjuntivitis. En acá que es tracto respiratorio y boca, pues era lo que le dije, ¿no? Otitis, epiglotitis, neumonía, bronquitis. Todos esos cuadros me puede producir. Y como se darán cuenta, pues ya los otros vienen a ser aprófilos para prófilos segnis, placa dental. Mayormente infecciones relacionadas a la parte dentaria. Y el Haemophilus ducreyi, que viene a ser el tracto genital, que me producía chancro blando, blando. Algunos le dicen chancroide, es el otro nombre también, es el otro nombre. O otros le dicen chancromole, le dicen. Pero ese mayormente es en portugués. ¿Está? Y aquí está. Microorganismo. Haemophilus influenzae, biogrupo, perdón, Aegyptus, no, el Haemophilus aegyptus. El hábitat fuera en la flora normal de vías respiratorias superiores de seres humanos. La transmisión es interpersonal. Gracias a Cepas endógenas. El, hemo, el Haemophilus ducreyi, pues, viene a ser solo se encuentra en humanos durante la infección y se produce a través del contacto sexual. Eso se sabe, ¿no? Chancro blando, cómo se va a dar este tipo de infecciones a través de contacto sexual. Y tenemos otras especies, ¿no? Más todas son relativamente flora normal en vías respiratorias, flora normal en vías respiratorias, flora normal en vías respiratorias. Y que la transmisión es a través de cepas endógenas. Ahora la estructura, ¿no? Ahí está lo que les había dicho. 2, 4, 6. Esto es lo que le dije, no son 6 antígenos, pero bueno, aquí lo nombra como 0 bar, que es lo mismo. No soy antígeno,
que era de la a la F. Si este está en amarillo es porque hay algo importante, ¿no? Este antígeno pues presenta una pared de polisacárido capsular. ¿El serobar B frecuente en humanos invasivos? Sí, porque van a escuchar muchas veces el HIV, pero eso no sé, si esto tienen que, es algo interesante, bueno, algo chistoso, ¿no? Porque si nosotros nos dicen HIV, paciente HIV, podríamos pensar en esto, ¿no? Que es VIH, solo que algunas veces lo dicen HIV porque está en inglés. Pero también a esto se le dice HIV, ¿por qué? Porque es Haemophilus influenzae serovar o serotipo B. Este es uno de los más importantes, ¿por qué? Porque me causa meningitis. Meningitis. Ah, meningitis. Me causa meningitis. Y pues, ¿cuál es la profilaxis para esto? Seguro más adelante lo dice. Esto es la famosa vacuna pentavalente. Porque esa pentavalente, pues aparte de curarte de coqueluche, de tétano, de difteria, de hepatitis B, también te cura de Haemophilus influenzae serotipo B por una meningitis. Esa es la penta, ¿no? Presenta un antígeno MIP y una proteína somática A. Eso es la parte, lo más importante. Pero lo más importante es esto, ¿no? ¿Cuál es el más frecuente? Pues el serovar B. Y por eso mucho lo diferenciamos como Haemophilus influenzae serotipo B o serovar B, H y B. El serotipo B, la mayoría de los portadores la presentan, ¿no? 2,4%. Otro serotipo ahí tenemos el A, el C, el D y el F, que es 1,2%, pero los que más presentan son los no capsulados, ¿no? Que es el 50 al 80%. Como se darán cuenta aquí, el más raro, pues, son estos, ¿no? El del 1 al 2%. Los no capsulados, los Haemophilus influenzae no capsulados, pues, son los más predominantes. EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, a eso se refiere. ¿Y yo a qué voy a relacionar una EPOC? Voy a relacionarlo al cuadro de bronquitis. Al cuadro de bronquitis. A eso yo lo relaciono. Al cuadro de bronquitis. Y aquí está, ¿no? El serotipo B, que les dije que podía, esta es la predominancia ante personas que no estén vacunadas por la pentavalente. El cuadro de meningitis es lo más importante. ¿Cómo también pueden producir epilotitis? Es lo que tienen que saber. Ahí está. Patogenia. Los factores de virulencia, muy importantes, tienen que saber el Haemophilus influenzae. ¿Cuáles son los factores de patogenia? Muy aparte de los antígenos, ¿no? Que tenía los serovaros A, B, C, D y F. Tiene cápsula, tiene pili, tiene antígenos, proteasas, adhesinas. Y pues aquí te dice cuáles son los cuadros predominantes en esto. Si bien yo les nombré varios, pues aquí, bueno, la doctora lo resume en tres, ¿no? Meningitis, epiglotitis y celulitis. Tranquilamente una mnemotecnia fácil me produce una matriz extracelular. No, ¿no? Es meningitis, epiglotitis y celulitis. Esa es la mnemotecnia, MEC, no hay más. La de la Egyptus, cuando ustedes escuchen a Egyptus ya tienen que venir a su mente, pues ¿qué? Tiene que venir que me ha producido una conjuntivitis. Es la más importante de la Egyptus. En la Haemophilus ducreyi, ¿qué me va a decir? D, voy a decir que entonces que es una B, chancro blando, o también llamado chancroide, el otro nombre, chancro blando. Y las otras especies de Haemophilus son infecciones, pero con menos frecuencia. Entonces, usted tiene que salirse grabado en su cerebro, pues que la Haemophilus influenzae va a producir meningitis, va a producir epilotitis y va a producir celulitis. Meningitis porque es un cuadro que se va a agravar. Epilotitis, ¿por qué? Porque es un cuadro en pacientes inmunodeprimidos. ¿Por qué? Porque la epilotitis, ¿por qué epilotitis? Porque habíamos dicho que la Haemophilus influenzae tenía un hábitat en tracto respiratorio. Eso era lo interesante. Entonces puede atacar y producirme epilotitis. Y la celulitis que es en heridas, ¿no? Aegyptus conjuntivitis, Ducreyi chancroide y los demás que no tienen mucha relevancia. Ahí ahora hay una clínica importante en meningitis, que esto les va a ayudar bastante. La meningitis, pues, es el cuadro más grave, eso tenemos que empezar. Que el cuadro más grave que puede presentar por Haemophilus influenzae es la meningitis. Esto se le da mayormente en niños de 3 meses a 6 años. Entonces, si usted ve un caso clínico con una meningitis que puede, y que le dice, el niño presenta 3 años, el niño presenta 3 meses, usted ya tiene que pensar en una Haemophilus influenzae. Pero aquí, ¿cuándo va a pensar en Haemophilus influenzae? Lo correcto sería preguntar si el niño se vacunó con la pentavalente. Más que seguro que si es que les dan un caso clínico y le dicen que es una meningitis, que el niño tiene 2 años, quién sabe,
y pues te dice que no presenta vacunas, no presenta vacunas o no presenta carnet de vacunación, exacto, no presenta carnet de vacunación porque la mamá se olvidó. O directamente te va a decir, y refiere que no se vacunó contra la pentavalente. Entonces usted directamente ahí tiene que decir en su diagnóstico, es Haemophilus influenzae serobar B. Nada más. Directamente tiene que pensar eso. No piense en otra cosa más. Por algo le dice que no presenta carnet de vacunación. Ve la edad, ve el cuadrito, y sería mucho mejor que te diga, ah, es un bacilo gran negativo, amante de la sangre. La clínica cefalea es característico de la meningitis, una fiebre elevada, en todo cuadro se produce fiebre elevada, pero la rigidez de nuca es bastante importante, ¿no? Porque, ¿cuál teníamos? Era la tríada de la meningitis, ¿no? Cefalea, fiebre y rigidez de nuca. Es la tríada de la meningitis, no hay dónde pelarla ahí, ¿no? Las mortalidades y las secuelas. La epiglotitis aguda, ¿no? Niño de 2 a 7 meses, la clínica relativamente diferencial, ¿no? Epiglotitis o dinofagia que le va a costar dolor al tragar de alimentos o al paso de alimentos, fiebre y disnea, ¿no? Dificultad respiratoria. Aquí, por ejemplo, una diferencia de estos dos, que puede haber una mortalidad del 3 al 10%, pero aquí dice alta mortalidad. Entonces, una epiglotitis aguda te puede dar una alta mortalidad. Correcto. Y en el último cuadro, pues habíamos dicho que presenta meningitis, epiglottitis y celulitis, ¿no? ¿Se acuerdan? Habíamos dicho la MEC, para resumirlo, ¿no? La MEC. No se confundan esto si es una neumotenia endocarditis, ¿no? Es epiglotitis. Meningitis, epiglotitis y celulitis son los cuadros principales del Haemophilus influenzae. Infecciones por Haemophilus influenzae en niños, pues ahí, ¿no? Se puede dar, esto es importante, hasta esto yo les podría hacer ingresar si fuera un docente, y es una buena pregunta. Cuadros clínicos relacionados a la Haemophilus influenzae por cepas capsuladas y por cepas no capsuladas. Aquí se darán cuenta que las cepas capsuladas mayormente predominan en niños y las cepas no capsuladas es en adultos. Pero, como les dije, esta Haemophilus influenzae tiene su vacuna que es con la pentavalente y pues no me provoca daño, siempre y cuando mi paciente se vacune, mi niño se vacune. ¿Por qué? Porque van a producir infecciones graves. Se darán cuenta que esta es otra palabra clave acá, que en niños produce infecciones graves y pues en los adultos son menos graves, son más lábiles, o sea que no se te va a morir, podés tratarlo. Y ahí está. ¿Cuáles son las capsuladas en niños? Celulitis, artritis y neumonía. Pero en adultos son sinusitis, otitis, conjuntivitis y reagudación de la EPOC, ¿no? La había nombrado hace rato estos cuadros. Eso es lo más importante. Diagnóstico de laboratorio, ahí está, pues siempre es característico de qué cuadro es, ¿no? Sangre, meningitis, éxodo óptico, es porque puede haber de la epiglottitis, ¿no? Secreciones respiratorias, y aquí está como le dije, ¿no? Si bien lo clasifica como bacilo gram negativo, eso también puede ser un cocobacilo gram negativo, tiene una forma similar, ¿no? Y pues el cultivo exigente en un agar chocolate. Ese es el cultivo. Bueno, en el libro que yo le decía, agar sangre decía. Pero bueno, aquí la doctora lo nombró como chocolate, así que ustedes tienen que marcar, si es que les pregunta la doctora, agar chocolate. Chocolate, chocolate. Tratamiento, ahí está, ¿no? Ampicilina, puede ser ampicilina sulbactam. Esto es un tratamiento muy importante también. Esto es, por ejemplo, cuando hay resistencia a las betalactamas, cuando hay betalactamasa, exacto, resistencia a los betalactamas. Cefotaxima, cefuroxima, ciprofloxacina y más tratamientos. Vacunas conjugadas. eh, Esta es la vacuna conjugada, por ejemplo, esta es la que le digo, ¿no? La de la pentavalente. Haemophilus ducreyi. El Haemophilus ducreyi, bueno, estos son los signos del Haemophilus ducreyi porque directamente te da a entender que usted sabe que es el chancro blando. O el chancroide, ¿no? El chancro blando. Y esa es la diferencia del blando con el duro. El blando, como es blando, por decirlo así, pues va a ser una pápula dolorosa. Es blanda, o sea, usted la va a tocar y pues le va a doler a su paciente. Tiene una base eritematosa y se transforma en una úlcera dolorosa con linfadenopatía asociada. Esta mayormente se da una linfadenopatía inguinal, porque está ahí sin los ganglios, porque esta se lo da a nivel inguinal, ¿no? Así que sería una linfadenopatía inguinal mayormente. Y es dolorosa, eso tiene que saber que es dolorosa y que no tiene una forma exacta, ¿no? Que es sinuosa, en pocas palabras.
y que no tiene bordes regulares y es eritematoso. Resistentes a la fagocitosis y proliferan y provocan inflamación llamados bubones. Eso sí es interesante. Diagnóstico de laboratorio, ¿qué se va a hacer? Pues en esto, una secreción de úlcera, no hay más, ¿no? Puede hacerse una tinción de Gram y una ELISA. Eso es interesante en estos tipos de bacterias que también se pueden ya realizar ELISA, ¿no? Como otro método diagnóstico, ya no solo tinción de Gram. Y aquí como tratamiento te da eritromicina y acitromicina, que esto viene a ser el grupo de los grandes macrólidos. La prevención, pues, no hay más que decir, ¿no? Con dos métodos preservativos. Y ahora lo que viene a ser la clasificación de las brucelas, o también llamado el cuadro denominado brucelosis. Brucelosis. Muy bien. En estos cuadros de brucelosis, pues, ¿cuáles podemos encontrar? Entre estos cuadros vamos a encontrar esto que viene a ser lo más importante, chicos. Esto por lo menos lo pregunta bastante la doctora Shelley. Te coloca un cuadrito y te dice cuáles se dan en qué huésped. El abortus, pues en el bovino. El melitensis en las vacas. El Swiss, a mí siempre se me hace Swiss, es que es similar. Bueno, el Swiss a mí siempre se me viene a la mente porcino, no sé por qué, pero es para que les ayude, ¿no? Swiss. Siento que el chancho dice Swiss, Swiss, pero no lo dice así. El canis, pues de su propia palabra dice can, ¿no? El can es un perro. El melitensis, oveja o cabra, y el abortus, que viene a ser los ovinos, ¿no? Esto tienen que aprendérselo bastante bien, recordárselo, ¿no? ¿Cuáles vendrían a ser esto? Muy bien. Transmisión, esta viene a ser de lácteos no pasteurizados y contaminados, la inhalación de partículas, el contacto directo con animales. Esto, por ejemplo, viene a ser contacto directo con animales y estos serían un contacto indirecto. ¿Por qué? Porque son lácteos no pasteurizados que yo después los voy a tomar. Inhalación de partículas. Esto es sí una de las vías más importantes, de las más importantes. Digo de las más importantes, más no la única, porque como vemos aquí puede ser por ingestión de lácteos no pasteurizados, inhalación de partículas, que vienen a hacer esto, no me acuerdo cómo se llaman, pero bueno, la inhalación de partículas de esta bacteria, ¿no? Y el contacto directo con animales, porque son los que me dan su reservorio. ¿Quiénes son los más predisponentes a esto? Los empleados de mataderos. ¿Por qué? Porque están en contacto con estos animales infectados, con los porcinos, o con las ovejas, con las cabras y todo. Manipular el ganado, los veterinarios, los tamberos y el personal de laboratorio. Todos estos pues están relacionados a quién? A su ocupación o profesión. El único que no está relacionado a la ocupación o su profesión es el personal de laboratorio. ¿Por qué? Porque nos podemos contagiar, o bueno, el personal de laboratorio, exactamente los bioquímicos, se van a contagiar pues porque están realizando estos cultivos. La patogenia y cuadro clínico, brucelosis, ¿no? ¿Cuáles son las clínicas? Fatiga, cefaleas, depresión, pérdida de peso, sudoración. Pero hay dos importantes que es la esplenomegalia, bueno, esplenomegalia, perdón, y la linfadenopatía. Esos son los dos cuadros que usted va a presentar en un paciente que presenta brucelosis. Es lo resaltante que usted tiene que ver ahí, ¿no? Por algo también está resaltado. Después vamos a ver la muestra. ¿Cuáles son las muestras que pedimos en este de acá? Lo que viene a ser sangre, tejido, médula ósea. De nuevo, otro poco bacilo gram negativo. Y pues el cultivo de oro acá viene a ser médula ósea, tejido o hemocultivo, ¿no? Sangre, tejido, médula ósea. No, no decía los cuadros clínicos, creo, de tratamiento. Ahí, tratamiento, aquí es un tratamiento pues bastante largo, de 6 semanas, pero más que eso yo quería hacerte notar que es un tratamiento exacto, no es como los otros que puedes darle esto, ¿no? Aquí te dice que le puedes dar, ¿qué? Doxiciclina con streptomicina. Ese es su tratamiento. Hay pues esto es mayormente un tratamiento para el ganado, ni siquiera para el humano, sino para el ganado. Y ahora creo que no lo decía acá en el cuadro, pero es importante que ustedes lo sepan. Pues esta brucelosis animal, la brucelosis animal, en los machos, hay cuadros clínicos en machos y hay cuadros clínicos en hembras. En los machos me va a producir una orquioepididimitis, así como sonaría, ¿no? Orquioepididimitis. Y en las hembras me presenta la mamitis
U puede ser aborto. Son esos dos cuadros clínicos. No vi que dijera en la diapositiva, pero es algo importante. Así que yo creo que si es que saca esta pregunta, pues la puede sacar del libro. Así que tienen que tenerlo en cuenta bastante eso, ¿no? Solo vi que resaltó, de nuevo lo decimos, la esplenomegalia en el caso clínico, la esplenomegalia y la linfadenopatía era, ¿no? Una linfadenopatía era en la clínica, esta es clínica, ¿no? Estos son los cuadros clínicos. Esta es una clínica, signo sintomatología. Pero si yo le pregunto, ¿cuál es el cuadro clínico que provoca en animales machos? La orquioepididimitis. En las hembras, la mamitis o el aborto. Y solo cuáles hay, esto, lo que viene a ser vacuna para los de la Brucella abortus y para la melitense. Muy bien. Vamos a ir con el otro tema. Nos toca, a ver, un tema bonito. Vibrio cholera o vibrio cólera, ¿no? El Campylobacter y el Helicobacter. Creo que se comparten. Sí, se comparten. Muy bien. Género Vibrio, Campylobacter y Helicobacter, todos están relacionados por su género, sobre todo. Familia, la Vibrioraceae, género Vibrio, y pues la especie, el Cholerae, ¿no? Pero se pronunciaría como cólera. Algo importante que tenemos que saber. Algo interesante, empezando desde ya, es que ustedes saben que todas las enterobacterias pues presentan el antígeno O, el antígeno H, el antígeno K, pero esta va a presentar un antígeno que vamos a hablar más adelante. Y empezamos. Los factores de virulencia, ¿no? Esto, la más importante, pues, tiene una toxina, eso ahorita se me viene a la mente. Lo primero que se les tiene que venir a la mente cuando ustedes escuchen vibrio cólera, es que tiene una toxina del cólera que es la famosa colerágeno, así se denomina, colerágeno o toxina colérica también. También, bueno, presenta aquí otras toxinas, pero la más importante y la que me provoca el cuadro clínico es la del cólera, ¿no? La propia cólera. También tiene la toxina SOT, la toxina ACE, bueno, esto es más patogenia, ¿no? Quimiotaxis, antígeno somático O1 y O139, mucinasa, hemolicina, citotoxina, la pila y la movilidad. Esto de memoria son cositas, ¿no? Pero la más importante aquí que yo siempre resalto es que me va a producir la famosa toxina colerágeno, que esta es la que me provoca el cuadro. Me provoca infecciones intestinales y extraintestinales también. A nivel intestinal, pues es cólera. El cólera es bastante grave. ¿Por qué? Porque es una diarrea acuosa. Y al ser una diarrea acuosa, pues, pucha, sinceramente, ustedes ven unos videos de cólera en YouTube. Esa diarrea sale a propulsiones muy grandes. Y es grave. Porque si yo pierdo harto líquido en lo que viene a ser mi, pues como diarrea acuosa en forma, pues yo me deshidrato. Y al deshidratarse no es solo que se pierde agua, no sé, del espacio intracorporal, sino el intracorporal, el intracelular va al extracelular y entonces el intracelular se queda sin líquido. Y al final todo lleva a una deshidratación, que disminución de gasto cardíaco, eso es más fisiología, ¿no? Pero en pocas palabras, esa deshidratación te va a llevar a una hipotensión, disminución de la presión arterial. Y pues eso ya te va a llevar a un shock hipovolémico y pues te causa la muerte. Las infecciones extraintestinales, pues, ¿cuáles vienen a ser? Heridas, vías respiratorias, sistema nervioso central y urinarias, pero estas no son muy importantes. La más importante acá es saber el cólera, es la más importante. La muestra, pues, viene a ser en las S es colérica, ahí vamos a encontrar el cólera, ¿no? El examen directo, leucocito. No se observa, ¿no? El examen directo no se observa en leucocito. Coprocultivo, puede ser coprocultivo. Un coprocultivo para hacer un diagnóstico diferencial, sobre todo. Un diagnóstico serológico, pruebas vibriósidas y antitoxinas. Pero mayormente, ustedes se darán cuenta en la práctica médica, no realizamos pues estos tipos de pruebas de laboratorio en cólera. ¿Por qué? Porque la clínica del cólera pues es muy predominante. Una persona que va a llegar a su hospital y va a estar deshidratado a morir y pues que va a presentar a esto, importantísimo. Las heces acá son en forma de agua de arroz. Esa es la forma de estas heces. Forma de agua de arroz.
Exacto. Ya te dice que es olor a, supuestamente, bueno, se dice, ¿no? Olor a pescado y color a blanquecino. Eso es una característica de las heces del paciente con cólera. Tratamiento, rehidratación siempre, ¿no? Rehidratación oral, porque mi paciente se va a morir, ¿no? Tetraciclina, doxiciclina, trimetoprim, sulfametocresol, eritromicina, cloramfenicol y quinolona, ¿no? Fuente de infección, ¿quién era? Las heces, ¿no? Enfermos, hombres enfermos y portadores raros, ¿no? Vía de transmisión fecal oral, eso sí es la vía de transmisión fecal oral. ¿Por qué? Porque hay algo interesante, esto es más un poquito, bueno, no historia, más sí es relacionado a esto, ¿no? Se dice que esta enfermedad pues, es predominante en países africanos, así que si en un caso clínico o en algún rato siempre se le llega a chocar un paciente con cólera, usted tiene que decir si ha viajado, si estamos aquí en Bolivia, pues le va a decir últimamente o en las últimas semanas ha viajado a algún país africano porque hay epidemia de cólera allá. Bueno, ya ni siquiera es epidemia, es endemia de cólera en países africanos, endemia de cólera. Y pues los países africanos son conocidos porque lastimosamente son pobres, son países pobres, no, no todos, sino algunos, ¿no? Eh, y pues estos no tienen un buen viaducto, desagüe, y entonces estos llegan a ser sus heces fecales, pues en cierto, aquí miren, este es un claro ejemplo. Sus heces fecales lo hacen en ríos, y pues estos ríos son la única forma de que ellos reciban agua, porque no tienen un plan sanitario tan bueno como, bueno, ni tan bueno, pero como el de nosotros, que es optable, ¿no? Y entonces imagínense, ustedes piensen, aquí tengo un paciente con cólera y pues quiere hacer diarrea y no tiene baño porque tiene un escaso servicio sanitario allá. Va al río, hace sus heces fecales y entonces toda esta agua va a estar contaminada. Y pues como yo les dije, allá las personas también no tienen un agua potable disponible para cada familia, sino lo recogen en ríos, ¿no? El agua. Y entonces esa agua pues llega a estar contaminada. Y ahí es lo que viene. Contacto directo fecal oral a través de las heces. Y pues por ende cuando esa gente quiera cocinar y necesite agua, pues esa agua está contaminada. Y pues ahí es donde nosotros ya estamos contaminándonos de cólera. Ese es el mecanismo, es la vía de transmisión en pocas palabras. También se puede transmitir por manos sucias, ano, mano, boca y alimentos contaminados, ¿no? El grado de higiene personal es bastante importante, como les dije, y la sanidad ambiental. Es técnicamente lo que les había mencionado. Cólera. Campylobacter jejuni. Campylobacter jejuni. A ver, ¿qué más tenemos? Ok, buena pregunta. ¿Alguna diferencia entre transmisión fecal oral y ano mano boca? Ok. Fecal oral pudiéramos hablar de diferente, ¿no? Por ejemplo, fecal oral podemos hablar de que usted contamina su alimento de heces fecales y pues por ende después puede llegar a consumir estas mismas inconscientemente, obviamente que usted no sabe que eso ha sido contaminado. Por ejemplo, aquí está una persona y pues no fue al baño y no se lavó bien las manos y pues va a comer un sándwich y después del sándwich ya está contaminado y pues ahí, fla, se lo mete a la boca y entonces esto sería en el caso de ano, mano, boca. Ano, mano, boca. Esto es uno de los cuadros de ano, mano, boca. Usted fue al baño, eh, quiere comer un sándwich y pues no se lavó, se olvidó de lavarse las manos y ya está contaminado y entonces se va a contaminar usted mismo. En el caso del fecal oral, esto mayormente lo vamos a ver en casos de parásitos también. Uy, está mal, no lleva H, oral, fecal oral. Es que usted puede también, esto mayormente ocurre en partes rurales, donde cultivan alimentos, ¿no? Donde cultivan alimentos y usted puede hacer sus heces fecales en ciertos alimentos, legumbres y demás, y pues la persona que los cosecha los alza y se los lleva para vender o para comer, y entonces él lo consume. ¿Son mecanismos similares? Sí, muy similares. Hasta yo pudiera decir que son iguales, ¿no? Más en ciertos aspectos son un poquito diferentes, digamos, son un poquito diferentes. ¿Por qué? Porque al final y al cabo llega a hacer la misma etiología, heces fecales, ¿no? Llega a ser la misma etiología.
Pero la ano-mano-boca van a darse cuenta que son en personas bastante sucias, muy, muy sucias, o sea que no tienen hábitos higiénicos para nada, y mayormente es personal, es una infección personal, digamos, ¿me entienden? Espero. Y también esa ano-mano-boca es predominante en niños, en neonatos, en bebés. ¿Por qué? Porque no tiene, ellos directamente pueden hurgarse su trasero y tener diarrea ahí y después llevarse la mano a la boca porque son inconscientes de lo que hacen. Y la fecal oral mayormente es esa que por alimentos, contaminados, mayormente es por eso. Espero se haya entendido. Si no, me dice y lo vuelvo a repetir con un ejemplo más claro. Teníamos en la especie del Campylobacter, ¿no? Especie Yeyuni. Factores de virulencia, adhesinas y motilidad. ¿Por qué? Porque vamos a ver que se van a adherir a la mucosa gástrica. Y gracias a esa adherencia a mucosa gástrica, ¿qué me va a producir? Me va a producir cuadros de gastroenteritis. Bueno, y también septicemia, meningitis y proctitis, pero son cuadros extraintestinales, ¿no? La muestra de la sangre. El examen directo que vamos a ver, neutrófilos polimorfonucleares, los PMN, ¿no? Y coprocultivos. Diarreas severas también me produce, rehidratación, infecciones gastrointestinales, con riesgo de compromiso general o complicaciones, ¿no? Ahí me dice también cuál es el tratamiento. Fuente de infección de estas, ¿cuáles pueden ser? Aves de corral, toros, perros, gatos, pájaros y otros animales. La fuente de infección, animales. Vía de transmisión, leche no pasteurizada, carnes crudas, agua contaminada y el grado de higiene personal. Helicobacter pylori es una de las que ustedes tienen que saber más, ¿no? ¿Por qué se diferencia de Helicobacter pylori? Es una bacteria que vive en el estómago. ¿Por qué? Porque crea ciertas enzimas que hacen que tenga una barrera básica. ¿A qué me refiero con básica? Que sea menos ácida. ¿No ve que es puro ácido eh, el ambiente del estómago es ácido, ¿no? Pero esta crea una capa para que no lo destruya. ¿Por qué? Porque el ácido clorhídrico también es una capa que me destruye técnicamente, ¿no? Todas las bacterias. Pero esta no, y ahora hay que saber el por qué. Bueno, transmisión oral-oral y puede ser fecal-oral. En los humanos, ¿dónde va a estar exactamente esta? En la mucosa gástrica. Y gracias a esta mucosa gástrica es el famoso cuadro de gastritis que me causa. Esa es la famosa gastritis por Helicobacter. Pero primeramente, ¿cómo nace? Nace gracias a úlceras gastroduodenales. Ahí está, ¿no? Úlceras pépticas. Estas úlceras pépticas o gastroduodenales, también llamadas en otros libros, me va a llevar a un cuadro de gastritis. Y si esta gastritis no se cura, pues me va a producir una adenocarcinoma gástrico. Ese es el ciclo, ¿no? Primero empieza con úlceras pépticas. Si no las úlceras pépticas yo no la curo, pues me voy a gastritis. Y si la gastritis, pues yo no logro curarlas también, me voy a ir a un cuadro de adenocarcinoma, ya yéndome a un proceso tumoral. Ese es el cuadro o el ciclo que ya invade, ¿no? Esto puede ser diagnóstico por serología, por un examen histológico, por una biopsia o cultivo. Mayormente se hace una biopsia de esto, una biopsia, si es que el cultivo no funciona bastante bien. Y pues viene a ser aquí cuál es el tratamiento de este esquema, que viene a ser claritromicina, amoxicilina. Este es el esquema. Quizás esto sí les pregunten, ¿no? Es el esquema que todos debemos saber que debe seguir un paciente que presenta eh, gastritis. Un paciente que presenta gastritis, sí o sí tiene que llevar claritromicina, amoxicilina y omeprazol por unos 6 meses. Ese es el esquema. No hay otros antibióticos. Esto es de memoria, chicos. Por eso yo creo que esto puede ser una P. Esto es de memoria. No hay donde fallen acá. O sea, no hay donde podamos decir, si no es claritromicina, puede ser una eritromicina porque pertenece a la misma familia. No. El esquema lo dice, el esquema de Bolivia y de mundial, pues dice omeprazol, claritromicina y amoxicilina. Dos antibióticos, estos son antibióticos, y el omeprazol, pues este es un inhibidor de la bomba de protones. ¿Para qué? Para que no se haga tanto ácido en su cuerpo. Ese sería el resumencillo de puntos importantes de Helicobacter. Ya vamos terminando, nos faltan dos más, si no estoy mal. A ver. Género treponema. Género treponema. A ver, el treponema. Treponema. Esto es relación. Bueno, la forma cuál es de esta son las espiroquetas, ¿no?
Género treponema. Trepo, giro y nema, hebra. ¿Por qué? Porque son giros en forma de una hebra helicoidal, así como el ADN, son similares, solo que esta es una cadena en todo caso. Hay diferentes, el Treponema pallidum, su especie pallidum, el pertenue, el endemicum y el carateum. Lo más importante en mi punto de vista son el pallidum, el pertenue y el carateum. Más el que vamos a ver mucho más en nuestra vida viene a ser el pallidum o pallidum. Epidemiología. Muy bien. El agente del treponema pallidum, su especie es pallidum. Por contacto sexual o congénita, ¿no? Esta es la vía vertical, como se la denomina, que es de madre al feto. Ubicación geográfica mundial, por eso algunas veces las ETS, enfermedades de transmisión sexual, o en todo caso el VIH-Sida, son consideradas pandemias. ¿Por qué? Porque estos tipos de enfermedades están en todo el mundo, no solo en un país. Es una enfermedad de sífilis venérea, ¿no? Porque esto se puede hacer podemos contagiar a nuestra pareja. Y es un grupo etario que puede ser en todas las edades, pero es mucho más predisponente en qué persona, en personas con actividad sexual. ¿Y cuál es esa edad? Entre 18 años, 20 años, 25 años. Personas con actividad sexual activa. Pues se presenta en 4 estadios: la primaria, la secundaria, la latente, terciaria o tardía, y hay otra que viene a ser la congénita, que esa es la del neonato, ¿no? La primaria. Usted cuando se le venga directamente primaria, usted tiene que pensar en la aparición de chancro duro. Y al ser duro, así como ven acá, es una úlcera indolora y con bordes bien definidos. Esa es la diferencia con el otro. ¿El otro qué era? Era una úlcera dolorosa con bordes eritematosos y no tenía bordes definidos, era indefinido. Periodo de incubación de 10 a 90 días, empieza con una pápula, se erosiona y se vuelve a una úlcera, ¿no? Y linfadenopatía. ¿Cuáles son los dos signos que aparecen en esta sífilis primaria y que usted tiene que recordarse? Uno, que viene a ser el chancro, y el otro, que viene a ser la linfadenopatía. De esos dos usted se tiene que acordar, sí o sí de esos dos, que son la clínica de este estadio. Ok, se disemina la sífilis primaria y me va a presentar otras formas clínicas en la secundaria. En la secundaria, ¿cuál me va a producir? La roceola sifilítica papulosa. Esa es la clínica que me presenta y lesiones, ¿no? Pero esta es la que más me predomina. De este estadio, ¿saben cómo se le denomina? Se le denomina este estadio también la espiroquetemia. Espiroquetemia. ¿Por qué espiroquetemia? Porque este ya es un estadio donde está diseminando. Lo vimos en la antigua diapositiva. Lo vimos acá. Dice, por ejemplo, sistema linfático, sangre, y se multiplica. Entonces, ¿dónde se va a multiplicar? A la sangre. Por eso se llama espiroquetemia, el estadio. Y al producirme espiroquetemia, pues me va a producir también lesiones en diferentes partes. Y ahí está como lesiones cutáneas, ¿no? En todo el cuerpo. La famosa rociola sifilítica es en el segundo estadio. Usted tiene que acordarse eso, rociola sifilítica en el segundo estadio. Y el condiloma lata o condiloma plano, eso es bueno, en los libros que yo leí, esto es como un signo patognomónico. Ustedes colocan ahorita en su Google condiloma plano y directamente le decir el segundo estadio de sífilis, porque es algo característico de este estadio y de la enfermedad. Estos pueden ser localizados en la zona perianal, axila, ingle, regiones genitales o lesiones en la mucosa oral. Sífilis terciaria o tardía, esto ya es una avanzada, esto ya es bastante feo, ¿no? Fase de destrucción de tejido, aparece varios años después de la infección inicial, hasta el 40% no recibe tratamiento. Esto ya es una sífilis que llega si es que usted nunca se dio cuenta que tenía sífilis o nunca la trató. Y ya pues tiene complicaciones. Esto mayormente, ¿cuál es la complicación más primordial, si decirlo, o más complicada? Viene a ser la neurosífilis. Neurosífilis. Porque esta me va a provocar, ¿qué? Hay una palabrita muy bonita. Goma. Exacto. Usted ve la palabra goma sifilítico, usted directamente tiene que pensar en sífilis terciaria. Goma sifilítico, exacto. Tiene que pensar en sífilis terciaria. Y pues como se va a seguir diseminando, va a ir a diferentes órganos. Si llega al cerebro, o sea, al sistema nervioso central, el cuadro pasa a denominarse neurosífilis. Aquí dice complicaciones, enfermedades en el sistema nervioso central, que es la neurosífilis. Anomalías cardiovasculares, patologías oculares y las lesiones granulomatosas en cualquier órgano. ¿Vieron? Ya empieza con los gomas. Goma sifilítico, sífilis terciaria. Ahí están los gomas sifilíticos en diferentes partes del cuerpo.
Complicaciones, ¿cuáles son? La ceguera, sífilis cardiovascular y la sordera. Ceguera, sordera y sífilis cardiovascular son las malformaciones. ¿Cuáles pueden hacer estas muestras? La muestra hace un exudado seroso, una úlcera, y en el examen directo, pues una microscopía de campo oscuro, ¿no? Eso es, campo oscuro, ya sea sífilis primaria, sífilis secundaria o sífilis terciaria. Sífilis primaria y secundaria sirve en la primaria y en la secundaria. La fluorescencia directa, esta es en un segundo estadio. Y en la tercera ya tenemos otra, que viene a ser la RPR. Es otro tipo, pero que aquí la doctora no lo nombra. Pero aquí, por ejemplo, ustedes solo quédense con que se puede realizar microscopía de campo oscuro y anticuerpos de inmunofluorescencia directa. Aquí está, eso era lo que les quería decir. También la relaciona, bueno, se la divide en pruebas no treponémicas y rápidas, ¿no? Las no treponémicas son dos, la BDRL y la RPR. Las pruebas treponémicas, la TPHA y la TPPA. Y las pruebas rápidas son como las pruebas rápidas de COVID, detectan antígenos. Esto solo apréndanselo y quizás si le entren. ¿Cuáles son las no treponémicas? Pues la BDRL y la RPR. ¿Cuáles son las treponémicas? Estas son más específicas, por eso se llaman treponémicas. Porque esta BDRL no significa directamente que tengas treponema, sino que sí tenés una enfermedad venérea. Por eso se dice no treponémica, porque no son específicas de la enfermedad. BDRL y RPR. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Pues acá, penicilina, sí o sí. Tratamiento de elección, una penicilina ante casos de sífilis. Bueno, si ya es una fase inicial, una penicilina benzatínica. Y si puede ser una congénita, o sea, en el bebé o en el caso de una tercer estadio de sífilis que venía a ser la tardía, una penicilina G. Prevención, vacunas y protección. No hay más que decir de ese cuadro, ¿no? Y creo que es el último. Bueno, la última diapositiva que me pasaron, que vendría a ser esto. Género micoplasma. Un rato, voy a tomar un rato de agua porque me canso un poquito. Listo. Muy bien. Familia Mycoplasmataceae, ¿no? Hay dos géneros, las micoplasmas y las ureaplasmas. Antes de empezar esto, me olvidé. Por si un caso, si les preguntan, ¿no? Habíamos hablado del treponema. Volvamos un poquito, ¿no? Habíamos hablado que hay el treponema pálido y hay dos subgrupos, que venían a ser el pertenue y el carateum, así se denomina. O bueno, esos son los subgrupos, ¿no? Carateum y el pertenue. Pues esto me presenta ciertas alteraciones cutáneas, pero tienen sus nombres especiales y son extraños. En el pertuene la denominan la PIAN y en el carateum la denominan la pinta, pero las dos terminan siendo infecciones a nivel cutáneo, alteraciones cutáneas, la pinta. Te los nombro por si un caso, si es que la doctora, como saca del Murray, esto está en el Murray, así que tienen que saberlo, por si un caso, si es que le dice la doctora. Ya es el último tema. Los micoplasmas, micoplasma pneumoniae, el micoplasma hominis y el ureaplasma urealítico, son diferentes. El que más importante es aquí son los tres, más el neumonía es algo más interesante. Adherencia y lesión inmunitaria son sus patogenias. El micoplasma pneumoniae es el que me va a producir neumonía, aparte de traqueobronquitis, faringitis, neumonía. Pero hay algo interesante, que este neumonía es productor de neumonías no comunes. Atípicas, exacto. Ese es el nombre correcto. Neumonías atípicas. Atípicas. Eso es interesante. El micoplasma homini, esto aparece respiratorio y urinario y va a producir diferentes cuadros. Pielonefritis, fiebre puerperal, infecciones sistémicas, inmunodeprimido. Pero también este hominis eh, me produce enfermedad inflamatoria pélvica. Eso es algo interesante que tenemos que saber. Y el ureaplasma urealítico también, ¿no? Respiratorio y gineturinario. Algo se darán cuenta que el hominis y el urealítico predominan también en ámbito geniturinarios. Y muy aparte este ureaplasma urealítico de provocar pielonefritis, aborto espontáneo y parto prematuro, también me produce uretritis no gonocócica. Eso es algo interesante y primordial que tienen que saber. Uretritis no gonocócica. Pero ¿quiénes me producen la uretritis no gonocócica? Me producen el ureaplasma urealítico como uno, el micoplasma genitalum, que aquí no la doctora no lo añadió, el genitalum,
y la clamidia trachomatis. Son esas las que me producen estos cuadros. Eso hay que saberlo. Porque la gonocócica, ¿quién me va a producir? Pues la Neisseria gonorreae. Eso es lo que tenemos que saber. Micoplasma neumonía. Ok, micoplasma neumonía. ¿Cómo es el diagnóstico? Líquidos corporales o muestras líquidas, en hisopados o tejidos, ¿no? Recolección con hielo, en medio de transporte, no es necesario. Bueno, esto no lo veo tan necesario. No sé si la doctora lo preguntará mucho, ¿no? Lo único que aquí yo resaltaría son las muestras, ¿no? En líquidos corporales, hisopados y tejidos. Microorganismos. Quizá esto yo les recomendaría, si bien esto es más, no hay donde yo los pueda salvar, esto es más memoria, ¿no? No hay donde yo les pueda salvar acá, porque esto es medio cultivo, memoria y incubación, memoria, ¿no? Pero repásenlo por si en caso. Ustedes verán si pregunta bastante diagnóstico la doctora. Y las pruebas diagnósticas, ¿no? Se puede realizar una PCR, que es la reacción en cadena de polimerasa, una ELISA, que es esto es anticuerpo, y una IFI, que es una inmunofluorescencia indirecta. Tratamiento: eritromicina, doxiciclina y esparfloxacina. La micoplasma neumonía, evitar contacto estrecho y las vacunas han mostrado eficaz. Clasificación: clamidia. Esto era, vieron, por eso lo relaciona bastante la doctora entre clamidia trachomatis y micoplasma neumoniae. ¿Por qué? Por el caso de las uretritis. Clamidia trachomatis y clamidia neumoniae. La clamidia trachomatis, como la neumonía, te da en el ser humano, pero la trachomatis es por contacto sexual. Y la neumonía va a ser por gotitas en aerosol. Esas son las gotitas de fluye, por si un caso, a través de aerosoles. Los factores de virulencia, antígenos termostales, antígenos específicos, eso es poco. Algo interesante acá que estos trachomatis, puedes presentarme 15 serotipos de la A a la K y de la L1 a la L3. Son esos todos sus antígenos. Y son varias enfermedades las que me puede provocar. Enfermedad inflamatoria pélvica, tracoma de inoculación, linfogranuloma venéreo, infecciones oculogenitales, infecciones perinatales. De la clamidia de neumonía se sabe muy poco. Bronquitis, neumonía, faringitis y sinusitis, ¿no? La clamidia trachomatis, cultivo células McCoy, interesante, no sabía eso, quizás lo pregunto, células McCoy en la clamidia trachomatis, y las muestras, pues, secreción endocérvica, secreción uretral, secreción nasofaringea y ano y recto, ¿no? PCR, ELISA, prevención, clamidia neumonía. Les voy a resumir este cuadrito, muy bonito, porque no me gustó, bueno, no me gustó mucho esta vez, como lo resumió bastante, y vi que en algunos exámenes la doctora les preguntó. En clamidia trachomatis tenemos la enfermedad del tracoma. Este tracoma, muy aparte de saber la clínica y demás, primero lo dividimos así. Primero empezamos ahí. La clamidia trachomatis me da infecciones oculares, me da infecciones neonatales y me da infecciones genitales. Muy bien. Cada una de estas tiene, ¿no? Por ejemplo, en las infecciones oculares, la más importante es el tracoma. El tracoma, que esta se da gracias al serotipo A, B y C. Eso tienen que saberlo. También me da la conjuntivitis de inclusión del adulto, de la D a la K. Esos son los serotipos, de la D a la K. Y por último me da la ceguera infecciosa. Esto lo dice el libro, que me la da la A, la B, la B, la BA y la C. O sea, son los cuadros que me la dan. Y después tenemos infecciones neonatales. La más importante acá, y es súper PE, si es decirlo así, que es la neumonía intersticial y bilateral del lactante. Esta no tiene sus antígenos específicos. Pero si usted le pregunta, infección neonatal producida por clamidia trachomatis, es la siguiente: neumonía intersticial y bilateral del lactante. Y teníamos las infecciones genitales, que les había dicho una, que era la uretritis no gonocócica. Tenemos otra, que es la cervicitis y la EPI, que es la enfermedad pélvica inflamatoria o enfermedad inflamatoria pélvica. Y la última, que es también la más importante, que viene a ser la del linfogranuloma venéreo. Y esta vi que en esos exámenes que les pasó estaba. Esta se produce gracias a los serotipos L1, L2 y L3. Eso es lo más importante que tienen que saber.
Y lo que venía a ser la clamidia neumonía, pues ¿qué era lo que tiene que ser? Que es una neumonía típica. Esa es la que me produce neumonía típica. ¿Por qué me produce una neumonía típica? La clamidia neumonía. Sí, es clamidia neumonía. La clamidia neumonía, sí, es esa. Me produce neumonía típica. ¿Por qué? Porque no tiene pared celular. Una es por eso. Porque los síntomas son extraños. Síntomas no son normales, son atípicos. Por eso es una neumonía atípica. Y al no tener pared celular, a este no le puedo dar penicilina. Eso tienen que saber siempre por toda su vida. A estas neumonías típicas no puedo darles penicilina. ¿Por qué? Porque la penicilina, ¿dónde actúa? Actúa pues en lo que viene a ser en la pared celular. Destruye la pared celular o inhibe la síntesis de pared celular. Entonces yo no puedo darle. En estos casos, ¿quiénes entran ahí? El micoplasma, neumonía, es lo que tienen que saber.